Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello, arte. En este episodio vamos a hablar sobre la ópera. Y para ello preparé dos videos que nos va a dar una información precisa y clara de todo lo que es este arte magnífico, que no solo es el canto, sino también se usa la actuación y otros elementos importantes para dar esos resultados magníficos. La palabra ópera significa obra, en italiano, de la voz latina, opus, obra, o labor, sugiriendo que combina las artes del canto coral y solista, declamación, actuación y danza en un espectáculo escénico. Algunos autores señalan como precursores formales de la ópera a la tragedia griega, a los cantos carnavalescos italianos del siglo XV, la mascherata italiana, y a los intermedios del siglo XV, pequeñas piezas musicales que se insertaban durante las representaciones teatrales. Dafne de Jacopo Peri fue la primera composición considerada ópera, tal como la entendemos hoy. Fue escrita durante 1597, bajo la gran inspiración de un círculo elitista de literatos humanistas florentinos, conocidos como la Camerata de Bardi o Camerata Florentina. Significativamente, Dafne fue un intento de revivir la tragedia griega clásica, parte del más amplio revivir de las características de la antigüedad, propio del Renacimiento. Los miembros de la Camerata consideraban que las partes corales de las tragedias griegas fueron originalmente cantadas, y posiblemente el texto entero de todos los roles. La ópera entonces fue concebida como una manera de restaurar esta situación. Dafne se representó en privado por primera vez el 26 de diciembre de 1598 en el Palacio Tornabuoni de la ciudad de Florencia, Italia, y en público el 21 de enero de 1599 en el Palacio Pitti de Florencia. Dafne se halla perdida. Las primeras óperas barrocas, la amplia comedia fue combinada con elementos trágicos en una mezcla que sacudió algunas sensibilidades educadas, apareciendo el primero de varios movimientos reformistas de la ópera. Tal movimiento contó con el patrocinio de la Academia Arcadiana de Venecia, que estaba asociada con el poeta Metastasio. Los libretos de este autor ayudaron a cristalizar el género de la ópera seria, la cual se convirtió en la forma dominante de ópera italiana hasta fines del siglo XVIII. El primero en tener consentimiento y dejar una impronta permanente en la historia de la ópera, sin embargo, fue Gluck. Gluck trató de gestar una bella simplicidad. Esto ha sido ilustrado en la primera de sus óperas reformadas, Orfeo de Eurídice, donde las líneas vocales carentes de virtuosismo son apoyadas por armonías simples y una presencia orquestal notablemente más rica de lo usual. Las reformas de Gluck han tenido resonancia a través de la historia operística. Weber, Mozart y Wagner, en particular, fueron influenciados por sus ideas. Mozart, en muchos sentidos, el sucesor de Gluck, combinó un magnífico sentido del drama, armonía, melodía y contrapunto para componer una serie de óperas cómicas, especialmente Le Nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte, en colaboración con Lorenzo da Ponte, que permanecieron entre las más populares, amadas y conocidas del repertorio. Pero la contribución de Mozart a la ópera seria fue menos clara, a pesar de sus excelentes obras Idomeneo y la Clemenza di Tito. Su estado de salud y su precoz muerte no le permitieron hacer renacer el género. El movimiento operístico de bel canto floreció a principios del siglo VI, siendo ejemplificado por las óperas de Rossini, Bellini, Donizetti, Pacini, Mercadante y muchos otros. Bel canto, en italiano, significa canto bello,
y la ópera deriva de la escuela estilística italiana de canto del mismo nombre. Las líneas belcantistas son típicamente floridas e intrincadas, requiriendo suprema agilidad y control del tono. Las óperas de Verdi resonaban con el crecimiento del espíritu del nacionalismo italiano en la era posnapoleónica, y rápidamente se convirtió en un ícono del movimiento patriótico a principios de la década de 1850. Verdi produjo sus 3 óperas más populares, Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata. Wagner fue uno de los compositores más revolucionarios y controvertidos de la historia de la música. Comenzó bajo la influencia de Weber y Meyerbeer, gradualmente desarrolló un nuevo concepto de ópera como una Gesamtkunstwerk como obra de arte completa, una fusión entre música, poesía y pintura. En sus dramas musicales maduros, Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Der Ring des Nibelungen y Parsifal, abolió la distinción entre aria y recitativo en favor de un flujo continuo de melodía sin fin. Incrementó en gran medida el protagonismo y el poder de la orquesta, creando partituras con una compleja red de leitmotiv, temas recurrentes a menudo asociados con los personajes y conceptos del drama, y estuvo preparado para saltarse convenciones musicales aceptadas, tales como la tonalidad, en este caso, para mayor expresividad. Wagner también trajo una nueva dimensión filosófica para la ópera en sus obras, las cuales usualmente se basan en historias de la mitología germana o leyendas arturianas. Wagner construyó su propio teatro en Bayreuth, dedicado exclusivamente a la representación de sus obras en el estilo que él deseaba. La ópera no volvió a ser la misma después de Wagner y para muchos compositores su legado constituyó una pesada carga. Por otra parte, Richard Strauss aceptó las ideas wagnerianas pero la tomó en una dirección muy diferente. Su primer éxito lo consiguió con la escandalosa Salomé y la tragedia negra Electra, en la cual la tonalidad fue llevada hasta sus límites. Luego, Strauss cambió de rumbo en lo que sería su mayor éxito, Der Rosenkavalier, donde Mozart y los valses vieneses se convirtieron en gran influencia, como Wagner. Strauss continuó produciendo un altamente variado cuerpo de obras operísticas, a menudo con libretos del poeta Hugo von Hofmannsthal, hasta Capriccio en 1900. Bien, hemos escuchado y hemos visto estas imágenes donde habla sobre la evolución de la ópera desde sus inicios, desde Jacopo Peri, que fue el primero que creó una obra de ópera en 1597, y también, bueno, que todo esto incluye actuación, danza, mímica, música, canto, y que hasta nuestros días es popular, es muy, tiene una visión como elevada de lo que es el arte. Me gustaría rescatar también las obras de Mozart, que en su momento revolucionaron el género, ya que dejó de escribirlas en italiano y las hacía en alemán. Además de que pasaban de ser magníficas y hablaban de divinidades y demás, a la vida común de la gente, como por ejemplo las bodas del Fígaro. Existe la película Amadeus, donde van a poder apreciar un poco la vida de Mozart y todo aquello que se refiere a la ópera, a sus composiciones y la aceptación, o a veces no también, de su obra. Ahora los vamos a invitar a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28
o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital. Y además, G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechahue.com. Bien, y estamos de regreso con Hello Arte Podcast y agradecemos a Marilu, esta boutique magnífica que me viste para los programas. Así que gracias, Marilu. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de ópera, el segundo video, donde vamos a hablar un poquito sobre qué es en sí la ópera. Una tradición francesa aparte fue fundada por el italiano Jean-Baptiste Lully en la corte del rey Luis XIV, desafiando su origen extranjero. Lully estableció una Académie Royale de Musique como Academia Nacional de Música, y monopolizó la ópera francesa desde 1672. Comenzando con Quatre Musette Hermione, Lully y su libretista Quinault crearon la tragedia en musique, una forma en la cual las músicas para danza y para coro fueron particularmente prominentes. Las óperas de Lully también muestran preocupación por el recitativo expresivo, el cual ajustó a los contornos de la lengua francesa. En la segunda mitad del siglo VI, Jacques Offenbach creó la opereta con obras ingeniosas y cínicas como Orphée aux Enfers, así como también la ópera Les Contes de Hoffmann. Charles Gounod registró éxitos masivos con Faust, y Georges Bizet compuso Carmen, la cual, ni bien la audiencia aprendió a aceptar su combinación de romanticismo y realismo, se convirtió en la más popular de todas las óperas cómiques. La ópera fue traída a Rusia en la década de 1730 por las compañías operísticas italianas y pronto se convirtieron en parte importante en el entretenimiento de la corte imperial rusa y la aristocracia. Algunos compositores extranjeros como Baldassare Galuppi, Giovanni Paisiello, Giuseppe Sarti, y Domenico Cimarosa, entre otros, fueron invitados a Rusia a componer nuevas óperas, la mayoría, en idioma italiano. Simultáneamente algunos músicos nacionales como Maxim Berezovsky y Dmitri Bortniansky fueron enviados al extranjero a aprender a escribir óperas. La primera ópera escrita en idioma ruso fue Cefali pro Cris del compositor italiano Francesco Araja, 1755. El desarrollo de la ópera en lengua rusa fue apoyado por los compositores nativos Vasily Paskevich, Yevstigney Fomin y Alexei Verstovsky. La ópera china es una forma de drama en China. Se practica desde la dinastía Tang con el emperador Xuanzong, 712-755, quien fundó el Jardín de Peras, la primera compañía de ópera que se conozca en China. La compañía estaba casi exclusivamente al servicio de los emperadores. En la actualidad,
Las profesiones de la ópera son todavía llamadas disciplinas del jardín de las peras. Henry Purcell fue el más notable compositor barroco. Entre sus aportes destacan su obra maestra, Dido and Aeneas, 1689, y su obra shakespeariana La Reina de las Hadas, 1692. Ya en el siglo XX, la ópera en inglés logra su esplendor principalmente gracias al aporte de Benjamin Britten, con óperas entre las cuales se cuentan Peter Rimes y La violación de Lucrecia, y se suman las composiciones de importantes creadores estadounidenses tales como George Gershwin. Con su famosa Porgy and Bess, Treemonisa, 1972, de Scott Joplin, Candide, 1956, de Leonard Bernstein, Orphée, 1993, y La Belle et la Bête, 1994, de Philip Glass, o Giancarlo Menotti con Vanessa y la Medium. Los cantantes de ópera y los roles que interpretan se clasifican en tipo de voz, basado en características tales como tesitura, agilidad, potencia y timbre de sus voces. Los varones pueden ser clasificados por su rango vocal como bajo, bajo barítono, tenor y contratenor, y las mujeres en contralto, mezzosoprano y soprano. Los varones algunas veces pueden cantar en el registro vocal femenino, en cuyo caso se denominan sopranista o contratenor. Bien, nos informamos un poco más de lo que es la ópera y vale recordar también a los grandes cantantes como Enrico Caruso, que hemos visto en las imágenes, el gran Pavarotti, que ya no está entre nosotros, la magnífica María Callas, todos cantantes contemporáneos, y una gran voz muy nueva, Dimash, que en lo particular me fascina. Y todas estas obras que son todavía del gusto popular, la gente va a verlas, la gente la disfruta, a pesar de que hayan pasado muchísimos años, mucho tiempo, como bien decía al comienzo del video, 400 años y un poquito más. Y sigue siendo la representación del arte en todas sus formas, porque se completa con otras áreas del arte, otras líneas del arte. Bien, de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en un próximo episodio. Bye, bye.